en lapatilla.com al profesor y doctor José Noguera. Es matemático egresado de la Universidad Central de Venezuela, PhD en Economía de la Universidad Estatal de Nueva York. Actualmente trabaja como profesor en la Universidad Santiago de Chile. Tiene experiencia de trabajo de 7 años en Praga en la reconstrucción de la economía en transición. También ha sido profesor en Praga, Kiev, Varsovia, Michigan y New Hampshire. Y además trabajó en el proceso de expansión del euro en Europa Central. El profesor José, además, cuenta con más de 20 publicaciones científicas en el tema de economía. Así es. Ante ello, pues queremos hablar del reciente incremento salarial que realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ya sería el incremento número 14 en los 3 años de gobierno que lleva hasta el momento. Quisiera que por favor nos explicara qué es lo que está sucediendo, por qué la gente no ve este incremento del salario mínimo, por qué no le rinde. Bueno, aquí están pasando dos cosas. Una cosa es que el salario busca o intenta de alcanzar el incremento de los precios. Desafortunadamente no lo logra completamente. Y eso tiene su porqué. Déjame explicar por lo primero por qué intenta alcanzarlo. El origen, esto simplemente parte de un proceso inflacionario. Esto es parte de la inflación. Cuando los gobiernos imprimen más dinero sin que haya más producción, en el caso de Venezuela estamos imprimiendo cientos de por ciento mucho más de dinero del que hay. Allí lo que ocurre es que tú le estás dando a la economía dinero para gastar, pero no hay más bienes. Entonces la demanda se incrementa de una forma muy grande sobre la oferta y los precios suben. Al subir los precios de los bienes, por supuesto, la gente que vive de un salario ve que su salario le alcanza menos y va a pedir aumentos de sueldo. Es algo lógico. El salario es un precio, al igual que hay el precio de las papas, hay el precio del salario. El precio del trabajo, y el precio del trabajo son lo que lo llaman salario, así como hay el precio de la moneda, que lo llaman tasa de cambio, pero a la final eso es un precio. Entonces, cuando aumentan los precios, simplemente la gente lo que está buscando es tratar de alcanzar el aumento de los precios de los demás bienes que utiliza para bienes de consumo. Eso fundamentalmente es lo que obedece ¿por qué aumenta de forma tan rápida y de forma tan reiterada? Simplemente porque la inflación es muy alta. Si la inflación fuera 2%, pues a lo mejor con un aumento de salario al año de 2% ya lo alcanza, pero si la inflación es 500%, 600%, 700%, como están pronosticando algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, entonces imagínate cuántas veces tienes que aumentar para llegar a esos niveles. Entonces, eso es por una parte, de lo que está ocurriendo. Esto es muy importante porque hay gente por ahí que está diciendo que el aumento del salario es inflacionario, y eso no es verdad. El aumento del salario no es inflacionario. El aumento del salario es una respuesta a la inflación, como lo es el aumento del precio de las papas. Pero por otra parte, uno ve que a la gente cada vez le alcanza menos. ¿Y por qué la gente le alcanza menos? Porque hay un proceso que va en paralelo, que ya viene desde hace muchísimo tiempo, no viene desde ahorita, sino de hace muchísimo tiempo, y es el siguiente: ¿qué es lo que determina el poder real del salario, el poder de compra del salario? Y el poder de compra del salario lo determinan dos cosas. Una, que haya demanda para ese trabajo. Es decir, imagínate que aquí vengan 5 astronautas y quieren buscar trabajo de astronauta. Nadie le va a dar trabajo de astronauta, porque aquí no hay bases espaciales. Esa gente o se pone a taxiar o ve qué hace, pero como astronauta nadie le va a dar trabajo. Entonces, aquí está pasando el mismo proceso, solo que aquí no están llegando astronautas, sino que aquí se están yendo las bases espaciales. En pocas palabras, cada vez hay menos empresas, se van las empresas, se van las empresas, se van las empresas. Y en la medida que cada vez que sea una empresa hay 5 contadores que se quedan sin trabajo. No sé cuántos obreros que se quedan sin trabajo. Pero no es que se quedan sin trabajo y pueden buscar trabajo en otra parte. No tienen dónde más buscar trabajo. Entonces, si quieren buscar trabajo dentro de su área normal, simplemente uno lo que ve es que hay una gran oferta de trabajo sin posibilidades de colocarlo. Y eso baja el salario. Ese es el gran fenómeno que uno está viendo prácticamente en todas las áreas,
Uno ve, hay una inmensa cantidad de industrias donde uno ve todas las fábricas simplemente cerradas o desmanteladas o quebradas o simplemente se van. Y eso lo que te está dejando es un montón de astronautas yendo al ejemplo que simplemente no hayan donde encontrar un trabajo. Y eso hace que el salario se baje. Ese es un fenómeno. ¿Cómo tú reviertes eso? Bueno, reabriendo fábricas. Ese es un componente de lo que determina el salario. Pero una vez que tú reabras fábricas, reactives la economía y lleves los niveles de empleo, digamos, cercanos a que básicamente todo el mundo pueda conseguir un empleo, viene una segunda etapa. Y dice, bueno, ¿cómo nos hacemos más ricos? ¿Cómo hacemos que el salario, una vez que la economía esté marchando bien, mejore? Es decir, ¿cómo alcanzamos el nivel de salario de Estados Unidos? Por lo menos, ¿cómo tratamos de aproximarnos? Por decir un ejemplo. Y aquí viene una segunda parte, que es fundamentalmente inyectándole capital humano a la producción que uno tiene. En pocas palabras, en otras palabras, si uno tiene una población de, digamos, campesinos, analfabetos, ¿qué puedes producir tú ahí? No mucho. ¿Cuál es el aporte del trabajo propiamente dicho a la producción? No mucho. El grueso del trabajo lo hace el tractor, lo hace la tierra, lo hace el abono, y al campesino le das una cosita para que viva. Pero si tú en vez de eso, tú tienes Google, Facebook, toda esa tecnología de alto nivel, entonces tú vas a tener trabajando en esas cosas gente de muy alto nivel y eso hace que el aporte del trabajo sea muy alto, pero también tú vas a hacer que esos sueldos sean muy altos. Entonces la forma tal de alcanzar los países desarrollados es tratar de ir hacia ese tipo de industria, tratar de migrar a ese tipo de industria. Por eso es que uno ve que cada vez más las industrias manufactureras, propiamente dicho, la fábrica, la ponen en China. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en Suecia y en Alemania, simplemente lo que se buscan son trabajadores que le incorporen cada vez más capital humano. El gobierno, además de todo esto, habla de una presunta guerra económica. ¿Usted nos podría explicar dentro de su experiencia qué significa esto o si ese término existe? Bueno, yo ese término nunca lo había escuchado, por lo menos académicamente no existe. Yo no sé exactamente a qué se refiere el gobierno con el término guerra económica. Eso, yo creo que ellos lo emplean en una forma, fundamentalmente para hacer política, en una forma bastante abstracta, de forma tal de que como que quieren decir mucho, pero a la vez no dicen nada. Pero en Venezuela lo cierto está en que la caída de la producción y la caída en los salarios viene dada principalmente porque las empresas se están yendo. Y las empresas no se están yendo porque se quieren ir, las empresas se están yendo porque las expropian, las empresas se están yendo porque las confiscan en su mayoría. Las expropian en el sentido de que el gobierno agarra a la empresa y le paga y el confisque que le agarra a la empresa y no paga. La mayoría no le pagan nada. Se están yendo porque simplemente les hacen la vida muy inhóspita, se están yendo porque no conviene producir aquí porque no consiguen dólares, por ejemplo. Se están yendo por la inseguridad. El tema de la inseguridad es especial. Yo acabo de hablar con unos inversionistas en el sector eléctrico que me están diciendo, mira, José, nos vamos a ir porque simplemente tengo miedo. O sea, la verdadera guerra económica, en el fondo, es el crimen, es la inseguridad jurídica y las pocas condiciones que hay para poder producir aquí. Esa es la verdadera guerra económica y esa guerra económica no la hacen los privados, la hace el propio gobierno. Saliendo un poco del tema, también hay algunos expertos en economía que han hablado de que el Producto Interno Bruto ha caído por más de 8 puntos. Usted, dentro de su experiencia, profesor, nos puede decir si conoce algún país que haya pasado por esta situación y si ha logrado salir de ello y cómo lo ha hecho. Mira, ese tipo de experiencias son típicas usualmente de los países en guerra. O sea, cuando tú vas a la Primera Guerra Mundial, la caída del producto en Inglaterra, en el Reino Unido, en Francia, etcétera, etcétera, fue descomunal. Fueron más o menos de esos niveles que tú hablas. El balance de eso fue que esos países quedaron arruinados y Estados Unidos emerge como la gran potencia. Eso se repite después en la Segunda Guerra Mundial y bueno, Estados Unidos ya se asienta como la gran potencia. En periodos más recientes, ¿dónde ha ocurrido eso? Fundamentalmente en países que han experimentado procesos de hiperinflación. Estamos hablando de que Perú tuvo como 4 años con un proceso que escaló, va más o menos en la misma vía, o pasó más o menos lo que está pasando en Venezuela ahorita y que ojalá no lleguemos allá, que a la final llegó con una inflación de más del 10.000%.
realmente no me acuerdo exactamente cuánto fue la cifra, pero fueron más del 1000%, o Brasil, que alcanzó más del 3000%, o Argentina, que pasó del 3000%, o Chile, etcétera, etcétera. Bolivia llegó al 25000%. O sea, estamos hablando de esos niveles de inflación. Esos países experimentaron caídas sucesivas en la producción, unos por más tiempo, otros por menos tiempo, pero precisamente es porque el proceso inflacionario te impide hacer cualquier tipo de inversión de cualquier tipo, porque tú nunca sabes, cuando la inflación es tan alta, tú nunca sabes cuánto vas a gastar y cuánto vas a ganar. Y si tú no sabes cuánto vas a gastar y cuánto vas a ganar, pues tú no sabes simplemente si esa inversión es rentable o no es rentable, o es una inversión de alto riesgo. ¿Y qué hacen la mayoría de los empresarios? Pues simplemente no invierten, prefieren hacer otra cosa. Esa es la causa de eso, sí los ha habido, pero ha sido en situaciones o de guerra o de economías que han estado en situaciones similares como la que está Venezuela ahora. Por último, profesor, ¿usted cree que Venezuela pueda salir de la crisis económica? Tiene todas las probabilidades del mundo de salir de la crisis económica si se hacen las cosas bien hechas. Aquí lo primero que hay que establecer es la credibilidad en la economía. Eso implica políticas radicalmente distintas. Hay que eliminar el control de cambio, hay que hacer todo lo posible por que haya seguridad jurídica. Tú tienes que ir a un banco central independiente que deje de emitir dinero de una forma sabia. Te lo pongo de esta forma. La caída de Venezuela no es nueva. Durante lo que va de siglo, digamos, ha sido bien sostenida, pero esto viene desde hace por lo menos 40 años. Y esta caída, a pesar de que no es nueva, uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que la ha causado? Y lo que la ha causado fundamentalmente es que el país se ha vuelto cada vez más ineficiente, más ineficiente, más ineficiente. Entonces, si se ha vuelto más ineficiente, la forma de revertir esto es creando eficiencia. Tú creas eficiencia cuando tú combates el crimen, tú creas eficiencia cuando tú combates la corrupción, tú creas eficiencia cuando tú saneas el sistema de justicia, etcétera, etcétera. Hay una cosa muy importante que es el sistema de educación. Venezuela hoy en día cuenta con uno de los niveles de escolaridad más bajos del continente. Creo que es como el tercero más bajo de todo el continente, algo que da vergüenza, porque Venezuela tiene mucho dinero para tener esos récords tan bajos. Pero después en lo estrictamente económico, por decirlo de alguna forma, uno tiene que ir hacia una política antiinflacionaria. Hay que controlar la inflación. Siempre cuando se habla de controlar la inflación, por lo menos aquí en Venezuela, yo he escuchado mucho de que la gente como que le tiene miedo porque le recuerda al paquete de Pérez y que eso va a crear una recesión y el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y yo quiero decirle a la gente una cosa. Lo primero es que hoy en día se han desarrollado, así como en medicina, primero hay una medicina que no es muy buena, pero a lo mejor te cura, pero no es muy buena y te duele. Después se van creando medicinas de mejor calidad y a la final te dan una medicina que te toma una pastilla y se acabó. Igual pasa en economía, en particular en la inflación. Las primeras medicinas que se adoptaron, básicamente basadas en la restricción de la cantidad de dinero a lo macho, y eso creaba una recesión dura, funcionaron, pero eran dolorosas. Y eso es un poco el recuerdo que hay de los años 80 y de los años 90. Hoy en día se han creado, o sea, se han desarrollado enfoques nuevos que son bastante menos dolorosos. Por ejemplo, en el caso de Brasil o en el caso de Chile, desinflaron y más bien el país hasta creció. O sea, lo cual quiere decir que es posible, o sea, se desinfló sin dolor. Y eso es posible hacerlo en Venezuela. Hay varias técnicas para hacerlo que no las voy a comentar aquí porque o sea, sería un poco largo hacerlo. Pero eso es algo que se puede hacer y hay que hacerlo, hay que ir hacia allá. La otra cosa es que eso indudablemente requiere recursos. Hay una ola de opinión por allí que dice que tenemos que ir al Fondo Monetario, que tenemos que negociar con el Fondo Monetario, la deuda externa. Yo sí creo que hay que renegociar la deuda externa posiblemente, aunque quién sabe si simplemente con el anuncio y la credibilidad de mejores reformas, los intereses que pagan sobre la deuda bajan sustancialmente, con lo cual te ahorras un montón de dinero. Pero con respecto al Fondo Monetario, yo les quiero decir lo siguiente: no necesariamente hay que refinanciar con el Fondo Monetario, no necesariamente hay que ir al Fondo Monetario. A lo mejor podemos salir de todo esto sin acudir al Fondo Monetario. Y te lo digo porque imagínate el caso del papá, la mamá y la hija, y el papá está acostumbrado a traer dinero, pero por razones cualquiera el papá no puede traer dinero esta vez.
Si lo trae el hijo, así sea el hijo tenga 5 años, pues también sirve porque es para toda la familia. Igual ocurre con la economía. Nosotros queremos que el gobierno traiga el dinero y se lo pida prestado al Fondo Monetario Internacional, pero el gobierno perfectamente puede venir por vía de los privados. Si aquí se crea un ambiente de credibilidad y vienen buenas inversiones, lo cual yo creo que es muy factible, pues simplemente no habría que ir al Fondo Monetario, sino se utiliza ese dinero para lo que se necesita. Hay experiencias de cómo eso ha ocurrido. Por ejemplo, en México, en la crisis del 80 y algo, no me acuerdo exactamente cuál es la cifra, cuando se empezó a activar el Plan Brady, el simple anuncio de que México iba a adoptar el Plan Brady hizo que una avalancha de dinero fresco entrara en la economía mexicana sin necesidad de pedirle prestado, sin necesidad de que el gobierno le pida prestado a nadie. Entonces, eso se puede hacer de esa forma. Sin embargo, combatir la inflación, eso te va supón tú que la pongas, no sé, en cero, por decir algo, eso va a hacer que la economía crezca por un tiempo, pero eventualmente se te va a parar. En 5, 6, 7 años se para. Fue lo que pasó en Brasil, que creció y de golpe se paró. Eso nos va a pasar a nosotros igualito. ¿Por qué? Porque eso simplemente lo que te va a hacer es que la planta que no está trabajando lo vas a poner a trabajar. Pero de allí en adelante, ¿qué? De allí en adelante lo que ocurre es que el país necesita un plan de industrialización. El país tenía por lo menos el sistema de sustitución de importaciones, que lo adoptó alrededor del año 60. Eso no dio los resultados esperados. Hacia el finales de los 80, o sea, tuvo que abandonarse, pero de ahí, desafortunadamente, o sea, hay que decir penosamente que el país no ha tenido política de industrialización, no existe, sino que uno hace una cosa, después el otro hace otra, después el que viene para atrás deshace todo lo que hizo el anterior, y el país va de una manera totalmente errática hacia no se sabe hacia dónde. Entonces, hay que diseñar una política de industrialización. Hay varios experimentos que se han hecho muy exitosos. El caso más cercano que tenemos es el caso de Chile, Perú o Colombia, que lo tenemos al lado, que bueno, ellos se han basado fundamentalmente en el libre mercado para que las industrias se desarrollen. Yo creo que incluso eso se puede hacer mejor, porque hay experiencias que han sido más exitosas, la experiencia de los asiáticos, por ejemplo. Pero bueno, ya ese sería un tema mucho más largo, pero para hacértelo corto, las experiencias de los asiáticos es que ellos tienden a favorecer ciertas industrias que tienden a crear mucha riqueza, sobre todo mucha riqueza a los trabajadores. Por ejemplo, las industrias que tienen un alto componente de capital humano, pero por encima de todo, la principal herramienta o el principal plan de industrialización es tener un sistema educativo que compita con los mejores del mundo, y el de Venezuela está muy atrasado, y una buena alta tasa de ahorro que le permita financiar esas inversiones.